Jin Jun lo sabe, el mundo está patas para arriba. Con un nene en brazos, secuestrado y sin salida. Prometió volver en 2 horas, pero ahora lo esperan en una mansión. ¿Qué quieren de él? ¿Por qué ese director lo traicionó? La pesadilla recién empieza. ¿Tan confundido como Jin Jun? No seas como el director. Demuestra tu apoyo y no nos dejes colgados. Suscríbete. El mundo está patas para arriba y Jin Jun lo sabe. Atrapado, con un nene en brazos, intenta convencer por teléfono a su director que lo secuestraron. Pero al director, un tipo con una sonrisa que no augura nada bueno, la excusa no le cuela. Al contrario, le dice que su razón para despedirse no es sincera y le pregunta si desea obtener ayuda fuera del campo, lo que suena más a una amenaza que a una oferta de verdad. 40 minutos antes, la cosa era distinta. Jin Jun, con un vestuario que parecía sacado de una película de artes marciales, le rogaba al mismo director en un set de filmación. «Director, solo 2 horas. Definitivamente regresaré después de 2 horas», prometía con las manos juntas. El director, con cara de pocos amigos, le estiró el plazo. «Te doy 1 hora y media». Jin Jun no se lo podía creer de la alegría. «Es suficiente», gritó mientras salía corriendo del set, dejando el vestuario por todos lados y desapareciendo en un santiamén. Se metió al vestidor, se quitó el maquillaje y el vestuario, dejando ver que debajo de todo eso había un físico trabajado. Rápidamente se puso su ropa de calle, una gorra, anteojos de sol amarillos y un barbijo, transformándose en un tipo más del montón, totalmente armado. «Me voy», pensó mientras se despedía de sus compañeros, prometiendo que volvía enseguida. Ya en la calle, mezclado entre la gente, se dirigía a paso rápido hacia una guardería. De lejos, avistó al pequeño Gigi, que al verlo, se iluminó por completo. Jin Jun se agachó, se sacó el barbijo y lo recibió con un abrazo enorme, llenándolo de besos y cariños. La felicidad les desbordaba a ambos mientras comían un helado y caminaban por la ciudad. Jin Jun, algo distraído con el teléfono, le recordaba a Gigi que tuviera cuidado al caminar. Pero la dulce escena no duraría mucho. Desde una lujosa limusina negra que los seguía de cerca, el mismo director los observaba. Uno de sus hombres, con una mirada fría, le hizo una señal. «Pónganse en marcha», ordenó el director, encendiendo un cigarrillo con una sonrisa que ya no le quedaba bien. Pero el tono serio del director lo sacó de onda. «Señor Jin Jun, tómese la molestia de hacer un pequeño viaje con nosotros». De repente, un grupo de hombres de traje y lentes de sol rodeó a Jin Jun y al pequeño Gigi. Jin Jun, que justo estaba a punto de probar el helado que Gigi le ofrecía, se sorprendió. ¿Serían fans? ¿Es uno de mis fanáticos?, preguntó. La situación se puso tensa de golpe. A Jin Jun se le cayó el helado y se puso blanco. Abrazó a Gigi con fuerza, el miedo reflejado en sus ojos. «Esto no está bien», pensó. Intentó hacerse el desentendido. «Creo que encontraron a la persona equivocada», y hasta les mostró su billetera vacía. «Soy un buen ciudadano que respeta la ley. Si te falta dinero, no tengo más de 100,000, pero no debería ser un problema». El director ni se inmutó y le tiró las cenizas del cigarrillo encima. Desesperado, Jin Jun intentó negociar. «Si me das un poco más de tiempo, puedo conseguir 10,000 o 20,000 más. Es algo negociable». Pero sabía que no era el dinero lo que querían. En un último acto de desesperación, abrazando fuerte al niño, que lo miraba con ojos asustados, Jin Jun alzó la voz. «Llévenme a mí y dejen ir a este niño». Jin Jun intentó un último manotazo de ahogado. «Por favor, déjeme hacer una llamada antes», dijo, mientras uno de los secuestradores le arrancaba el celular de la mano. Sin otra opción, se dio cuenta de que lo más lógico era llamar a la única persona que quizás podía hacer algo. «Director», dijo con la voz temblorosa, casi como si no pudiera creer lo que estaba pasando. «Puede que no me crea, pero he sido secuestrado». Al otro lado de la línea, el director, que fue quien orquestó todo, respondió frío y directo. «Llévenselos». Y así, sin más, colgó el teléfono. La limusina se alejó a toda velocidad, dejando atrás cualquier esperanza de escape. Adentro, rodeado de esos hombres de traje y gafas oscuras, la realidad se impuso. Gigi, con su inocencia, preguntó con urgencia. «Gigi quiere hacer pipí». Jin Jun, que también sentía un escalofrío en la espalda y pensaba en lo absurdo de la situación, solo pudo decir, yo también quiero». Poco después, la limusina llegó a una mansión imponente. Los empujaron por una enorme puerta directo a un vestíbulo lujoso y gigantesco. Ahí, una mujer elegante los esperaba con una sonrisa. «Señor Jin Jun», dijo, «lo estuvimos esperando durante mucho tiempo». Jin Jun, confundido, pensó que quizás no los iban a vender para trabajo forzado. Pero entonces la mujer les indicó que tomaran asiento, porque el jefe vendría después. ¿Otro jefe? Esto no hacía más que aumentar la confusión. Gigi, que ya no aguantaba más, tiró de la mano de Jin Jun. Pidieron ir al baño y la mujer les señaló el camino. Por un momento, mientras se lavaban las manos, hubo una extraña sensación de normalidad, una pausa en el caos. Pero duró poco. Al volver, Jin Jin y Gigi se asomaron con cautela y vieron al jefe sentado en un sillón, esperándolos. El hombre, con una mirada seria, fue directo al grano. «¿El niño que tenés ahora?» Jin Jun se quedó mudo, abrazando a Gigi con fuerza.
Es mi hijo. Es mi hijo de sangre, repitió el hombre recalcando su punto. Gracias por cuidarlo todos estos años, así que por favor devuélvemelo ahora. Como si fuera una transacción cualquiera, deslizó un cheque por la mesa. Aquí tenés un cheque, puedes tomarlo. Si no es suficiente, puedo pagarte el doble. Y para rematar, añadió, también hay 50.000 en una tarjeta. Tómalos, como un duro esfuerzo por este secuestro. Pero Gigi, con la espontaneidad de un niño, lanzó los dulces, la tarjeta y el cheque por los aires. Jin-Jun, indignado, respondió, no puedo darte más, no voy a darte más. La mujer intentó interceder, sugiriendo que Jin-Jun mirara el valor del cheque, pero ya era tarde. En su mente, Jin-Jun solo pensaba, ¿mirar qué? Ya perdí todos mis ahorros, ¿qué más querés? El asistente, intentando calmar las aguas y con una carpeta de ADN en la mano, le sugirió a Jin-Jun que el jefe no era una mala persona y que se tranquilizara para ver las pruebas. Pero para Jin-Jun ya estaba claro que no los iban a dejar ir hasta que todo el asunto se aclarara. Así que, aunque desconfiado, Jin-Jun agarró el informe que le tendían. Lo miró con escepticismo, pero a medida que leía los porcentajes y los nombres, la sorpresa se apoderó de él. El informe decía que el hombre era el padre biológico de Jin-Jun, con una probabilidad altísima. Aún así, la furia se apoderó de él. Tiró los papeles con rabia, gritando que todo era un invento. «Mi hijo es mío, lo he confirmado más de una vez», exclamó. «¿Crees que con 2 papeles voy a entregarte a mi hijo? Seguí soñando». El padre, impasible, dejó que los papeles cayeran a su alrededor. Le dijo a Jin-Jun que había cosas del pasado que no pensaba revelar porque él no necesitaba saberlas, pero que la verdad era que el niño era suyo y eso no iba a cambiar. Incluso, en un pequeño flashback, se vio a sí mismo en el pasado, acompañando a la madre durante el embarazo y recibiendo al recién nacido Jin-Ji del doctor. Aún así, Jin-Jun no se doblegaba. Se aferraba más fuerte a Jin-Ji, desafiando al hombre a que lo engañara si podía. El padre, viendo que las palabras no funcionaban, intentó una táctica visual. Empezó a señalar los ojos, las cejas, la nariz y los labios de Jin-Ji, intentando mostrar cuánto se parecían. Pero para su frustración, cada vez que señalaba un rasgo del niño, Jin-Ji intervenía y, con una sonrisa triunfal, mostraba el mismo rasgo en sí mismo, demostrando que Ji-Ji se parecía a él. «Es mi copia perfecta», decía Jin-Ji, mientras el padre se daba cuenta de que, por ejemplo, ese dientecito de tigre de Jin-Ji en realidad no lo tenía él, sino Jin-Jun. La escena era un ir y venir cómico de comparaciones, con Jin-Jun defendiendo cada milímetro de Jin-Ji como suyo. Los asistentes que presenciaban el intercambio solo atinaron a mirarse entre ellos, visiblemente incómodos. El padre, dándose por vencido con la discusión de parecidos y ya sin paciencia, solo atinó a dar una orden cortante: «Llévenselo». La orden del padre fue recibida con eficiencia. Los guardias se abalanzaron sobre Jin-Jin, que aún abrazaba a Yi-Ji. La resistencia fue feroz. Jin-Jin gritaba, se negaba a soltar al niño y preguntaba con desesperación qué planeaban hacer con ellos. A pesar de sus esfuerzos, los separaron. Mientras unos se llevaban a un forcejeante Jin-Jin en volandas, Ji-Ji, que había quedado con otros guardias, empezó a patalear y gritar, llamándolos chicos malos. Los hombres, acostumbrados a situaciones de alto riesgo, no sabían cómo lidiar con un bebé tan expresivo. El padre, ajeno al caos que lo rodeaba, intentó mantener la compostura. Pero Ji-Ji no había terminado. Recordando una historia sobre un rey que eliminaba a sus enemigos, el pequeño se armó de valor. Gateando sigilosamente hasta el sillón del padre, se aferró a su pierna y con una ferocidad inesperada lo mordió. Justo en ese momento, un asistente se acercó al padre con noticias urgentes. El abuelo de Ji-Ji venía en camino y la situación, con el niño tan revoltoso, no era ideal para presentárselo. El padre, con un gesto de fastidio, tomó una decisión rápida. «Envíalos de vuelta, que pongan más seguridad para que me cuiden». Era evidente que la visita de su propio padre era una prioridad y Ji-Ji, en ese estado, era una complicación. Así, tan abruptamente como habían llegado, Jin-Jin y Ji fueron escoltados fuera de la mansión, esta vez de vuelta a su hogar. La imagen de la puerta siendo desinstalada para que pudieran pasar era casi surreal. De vuelta en su pequeña casa, Jin-Jin, todavía en shock, preguntó si todo había sido un sueño. Ji-Ji, acurrucado en sus brazos, confirmó que los chicos malos eran muy reales y muy, muy malos. Jin-Jin me abrazó fuerte, reconfortando al niño que, con una ternura inesperada, le prometió que lo protegería y que mordería a todos los malos. Ver a Yi-Ji dormirse tranquilo en sus brazos trajo una calma necesaria a Jin-Jin, quien se prometió a sí mismo que no volvería a estar triste mientras tuviera a Yi-Ji a su lado. Pero la tranquilidad de ese momento lo arrastró a un pasado que no había visitado en mucho tiempo. Un recuerdo de días más oscuros. Se veía a sí mismo, mucho más joven, arropado en la cama, con botellas vacías a su alrededor.
Un amigo, preocupado, intentaba animarlo a salir, a ir a una audición para cambiar de aire. Pero Jin-Yoon se negaba, repitiendo que no se sentía correspondido en el amor, sumido en una profunda tristeza. Pero Jin-Yoon se negaba, repitiendo que no se sentía correspondido en el amor, sumido en una profunda tristeza. Fue en ese estado, melancólico, pero con una belleza innegable, que Jin-Yoon se presentó a una audición. Y entre todos los que pasaron, hubo uno que lo vio con otros ojos, el director, que en ese entonces era un jurado joven y entusiasmado. Para él, Jin-Yoon era ese actor. Así fue como Jin-Yoon terminó en el mundo de la actuación, sumergiéndose en un drama web donde, con su inocencia, repetía incansablemente la frase «Mujer, tú estás jugando con fuego». La vida de un actor era demandante, llena de repeticiones y llamadas de corte y acción, tanto que en algún momento tuvo que elegir entre seguir sus estudios o dedicarse por completo a su nueva pasión. Jin-Yoon se había encontrado a sí mismo en el arte, y con el tiempo, filmar se convirtió en algo que realmente quería hacer. Un día les anunció a sus padres: «Papá, mamá, quiero ser actor». La noticia los dejó en shock. Su madre, preocupada, no tardó en preguntar: «¿Y cuándo te vas a casar? ¿Cuándo voy a poder abrazar a mi nieto?». Le recordaba que su tía, apenas un año mayor que ella, ya tenía nietos. Jin-Yoon, con la esperanza de convencerlos, les propuso un trato: «Si no tengo fama a los 25 años, entonces los escucharé». Pero la realidad era mucho más cruda de lo que esperaba. Llegados los 25, después de 5 o 6 años de esfuerzos que no fueron suficientes, seguía atascado filmando dramas online de bajo presupuesto. Mientras tanto, su amigo A, quien lo había animado en sus inicios, se había convertido en una celebridad, con su cara en carteles y miles de fans. La ironía era palpable. Agobiado, le preguntó a su amigo qué debía hacer. Su madre ya le había preparado una lista interminable de citas a ciegas. Y así fue, una tras otra, enfrentándose a preguntas directas sobre su salario, si tenía auto, si sabía cocinar. Algunas mujeres eran tan intensas que en una ocasión una le preguntó si sería el padre de sus hijos a la primera de cambio, dejándolo en pánico. Jin-Yoon estaba exhausto, sintiendo que se moría por la presión. Fue entonces cuando su amigo A le dio una idea poco convencional. Aunque no hay forma de casarse con una chica de inmediato, los niños todavía pueden pensar de esa manera. Le sugirió ir al extranjero y le dijo que conocía a un médico. Jin-Yoon, desesperado por formar su propia familia, mintió a sus padres, tomó todos sus ahorros y se fue a otro país. Se reunió con innumerables médicos, asegurándose de entender cada detalle, cada precaución, cada proceso. Quería estar completamente preparado. Sin embargo, mientras esperaba el nacimiento de su hijo, las dudas lo asaltaron. ¿Podría ser un buen padre? ¿Podría darle una buena vida? ¿Realmente estaba haciendo lo correcto? Pero en el instante en que vio a ese pequeño, a Ji-Ji, toda la confusión desapareció. En ese momento, Jin-Yoon supo: él es mi hijo. Incluso si no tengo nada, tengo que hacer todo lo posible para protegerlo y amarlo. Nadie podrá quitármelo. Estaba decidido. De hecho, se aseguró de tener un certificado de ADN y realizó todas las evaluaciones necesarias antes de regresar a su país, porque para él, un hombre de verdad hacía lo que fuera por su hijo. Aunque, a veces, ese pequeño genio se le escapara en la bañera, salpicándolo de espuma y haciendo que su papá solo pudiera reír de amor. Mientras, el padre biológico de Ji-Ji, a quien llamaremos el jefe, se duchaba en su mansión, pero ni la tranquilidad del agua lograba calmar sus pensamientos. Pensaba en Jin-Yoon y en Ji-Ji y se prometía que pronto se verían de nuevo. La aparición de ese niño había agitado su mundo, y aunque no lo admitiera en voz alta, ya le ocupaba la mente por completo. No mucho después, un golpe en la puerta interrumpió su quietud. Le avisaron que su propio padre, el abuelo de Ji-Ji, lo esperaba en el estudio. El jefe, ya con la camisa puesta, se dirigió al lugar. Lo que parecía ser una biblioteca normal escondía en realidad una puerta secreta detrás de una estantería, un lugar discreto para conversaciones delicadas. Al entrar, el abuelo ya lo esperaba, con una mirada que no prometía nada bueno. La charla fue directa. El abuelo no perdió el tiempo y le recriminó al jefe cómo había manejado la situación con lo que él llamó el segundo hijo, refiriéndose implícitamente a Jin-Jin y al caos que eso había causado en la familia. Le reprochó su ira, su falta de control y la manera en que todo se había vuelto un problema. Incluso se atrevió a hurgar en su vida personal, mencionando a una chica universitaria y una joven estrella sin nombre, dejando claro que sabía de sus andanzas. El jefe intentó defenderse, asegurando que solo le había dado una pequeña lección a Jin-Yoon por meterse donde no debía. Pero el abuelo no estaba para excusas. Le dijo que ya era hora de sentar cabeza, de cumplir con sus responsabilidades familiares y le informó que una chica de la familia Kim, una mujer con carácter fuerte, regresaría pronto para casarse con él. Consciente de que no había forma de esconderlo por mucho más tiempo y sintiendo la presión de su padre, el jefe tomó una decisión audaz. Interrumpiendo a su padre, que seguía hablando de sus conquistas, soltó la verdad sin rodeos: «Es a mi hijo».
El abuelo, que estaba tomando un sorbo de té, reaccionó con una calma sospechosa. «Ah, tu hijo». Pero esa calma duró un instante, porque acto seguido escupió el té en un chorro, con los ojos desorbitados por la sorpresa. «Hijo, ¿de qué estás hablando?», exclamó furioso, agarrándolo por la camisa. El jefe, imperturbable, repitió con total frialdad: «Me has oído bien, es a mi hijo». «Nunca supe que tuvieras un hijo, ¿sabes lo que me estás diciendo?», le gritó el abuelo, ahora sentado, pero igual de enfadado, lanzando una serie de preguntas sobre la madre y el embarazo. El jefe, ajeno a su furia, soltó con calma que el niño tenía casi 4 años. Al abuelo le dio un ataque, casi se ahoga de la impresión, sintiendo que su vida estaba en juego. «¡Me vas a matar!», exclamó, tratando de golpear al jefe, quien con facilidad bloqueó el ataque, restándole importancia a sus trivialidades y a las invenciones de los antepasados. Pero el abuelo no se rindió. Le mostró la marca de linaje en su propio pecho, un símbolo que solo los padres e hijos de su familia heredaban de generación en generación. «Esta es la marca que solo los padres y los nietos tenemos en nuestra familia para siempre. Solo una persona en cada generación lo hereda y va de generación en generación. Este es el símbolo de nuestro linaje. La profecía de los antepasados no puede estar mal», insistió. El jefe confirmó que el niño tenía la misma marca y era suyo. Le entregó una foto de Gigi, un niño de pelo rizado y ojos claros, explicando que era de sangre mestiza, hijo de una donante extranjera. El abuelo, incrédulo, preguntó qué había pasado hace 5 años y cómo era posible que de repente tuviera un nieto con esas características. «Mira este pequeño pelo rizado, ¿dónde se parece a vos?», dijo, mostrando la foto del pequeño. Con una calma que irritaba, el jefe le explicó que había una razón para todo relacionada con los ancianos de la familia, pero que no podía revelar muchos detalles en ese momento. Sin embargo, prometió una explicación completa. El abuelo, después de un momento de meditación, aceptó no presionar más por ahora. «Está bien, no voy a preguntar. Sin embargo», continuó, «quiero saber dónde está el niño ahora y cómo lo has estado escondiendo bajo mi nariz estos años. Y decime cómo fue que lo vio el segundo hijo». El jefe entonces reveló una compleja trama familiar. Explicó cómo el segundo tío siempre había codiciado el poder, buscando aprovechar cualquier debilidad para hacerse con el liderazgo. Había descubierto que el segundo tío andaba investigando hospitales extranjeros y un año específico, justo el del nacimiento de Gigi, lo que lo hizo sospechar que el tío había adivinado la existencia del niño. Por eso, el jefe había movido hilos para desviar la atención del tío. «Hoy en día, nuestra familia lejana tiene muchas opiniones sobre el poder del jefe de la familia», dijo el jefe, explicando la inestabilidad. «No están dispuestos a obedecer a la casa principal como antes. Sos muy joven y estás en esta posición. Inevitablemente están insatisfechos. Estos familiares que se hallan fuera de la familia han estado inquietos en los últimos años y la generación más joven no está dispuesta a seguir las reglas». El segundo tío, resentido por no ser el elegido, se había acercado a estos parientes, con la posible intención de convertirse él mismo en el jefe. Pero, para tranquilidad del abuelo, el jefe aclaró que el tío aún no había dañado al niño. Y en sus pensamientos, el jefe se dijo a sí mismo que ese incidente no había sido un accidente, que solo estaba siendo precavido. Finalmente, el jefe le plantó cara a su padre. «Abuelo, el asunto de mi hijo quiero manejarlo yo mismo, solo no te entrometas». Y añadió con un tono más desafiante sobre la profecía familiar: «Creo que conoces mejor la situación de tu bisnieto. Si lo haces, los otros ancianos que te obedecen no podrán quedarse si no lo hacen». Estaba usando a Gigi como un arma en la lucha por el poder. El abuelo suspiró, claramente derrotado, pero con una chispa de emoción. «Está bien, pero tenés que traer a mi bisnieto lo más antes posible. Realmente es lindo, quiero verlo». Mientras la puerta del estudio se cerraba lentamente, el jefe recibió una llamada. «Jefe, el señor Jin Jun está saliendo de la casa con el joven maestro. Viendo la ruta, debería ir al estudio». El jefe sonrió. Todo estaba saliendo según lo planeado. Mientras el jefe se preguntaba qué andaría tramando Jin Jun a esas horas de la noche con su hijo, Jin Jun viajaba en un taxi con un Gigi dormido en sus brazos. El conductor lo apuraba, diciendo que debían llegar antes de la medianoche. Era una carrera contra el reloj. Después de un largo viaje, Jin Jun llevó a Gigi a su casa, le leyó un cuento para dormir, lo arropó y le dio las buenas noches, con un cariño inmenso. Pero al cerrar la puerta de la habitación del pequeño, se dio cuenta de algo. Su teléfono, el que le habían quitado, estaba en su bolsillo. Y ahí fue que recordó al director. El pánico se apoderó de él. Su celular empezó a sonar sin parar. Intentó llamar al director para disculparse, pero este, furioso por la tardanza, le cortaba una y otra vez. Cuando finalmente lograron hablar, Jin Jun intentó explicarse, pero el director fue tajante. Si no cumplía hoy, no tendría que volver más. Le colgó de nuevo, dejando a Jin Jun con 1 hora para resolver todo. Con Gigi medio dormido, Jin Jun intentó llevarlo a casa de su abuela, pero la puerta no abría. Golpeó el timbre y la puerta insistentemente, junto a Gigi, pero nadie respondió. El pequeño le entregó una carta. Sus padres se habían ido de viaje, sin fecha de regreso.
Sin otra opción, y con el tiempo agotándose, Jin Jun volvió a subir a un taxi, esta vez directo al estudio, con Gigi dormido en sus brazos. Apuró al conductor y llegaron justo a la medianoche. Pero la llegada no fue tranquila. El director, con el subdirector al lado, lo esperaba furioso. ¿Qué está pasando acá? ¿Traes a un niño al estudio como si fuera un jardín de infantes? ¿Querés irte de una vez por todas?, le gritó el director, acusándolo de irresponsable y de falta de conciencia. Jin Jun se disculpó una y otra vez, prometiendo que no volvería a ocurrir, mientras el director lo amenazaba con su carrera. Jin Jun intentó explicar que Gigi era un pariente lejano y que no causaría problemas porque estaba dormido, pero el director lo interrumpió abruptamente. «Olvídalo, deja de perder el tiempo y andate a cambiar», le ordenó, sin escuchar más excusas. Apurado y sin más opciones, Jin Jun le pidió a Yu Ye que cuidara a Gigi mientras él trabajaba. Ella amablemente aceptó. Una vez listo con su vestuario, Jin Jun se puso en posición para una escena complicada, donde lo levantarían con cables. El director no perdió el tiempo, y tras una breve revisión de su ropa, dio la orden: ¡acción! Jin Jun se elevó por los aires, concentrado en su papel. Mientras tanto, en una sala de estar cercana, el pequeño Gigi dormía plácidamente en un sofá, ajeno a todo el alboroto. Pero esa paz duró poco. Gigi se despertó desorientado y, como si tuviera una pesadilla, vio a Jin Jun tendido en el suelo, rodeado de algo que parecía sangre. El terror lo invadió y empezó a gritar y llorar sin consuelo. Lejos de allí, el jefe, el padre biológico de Gigi, sintió de repente un fuerte palpitar en el pecho mientras iba en su auto. ¿Qué está pasando?, se preguntó, desconcertado por ese presentimiento. Al mismo tiempo, el abuelo de Gigi, en su casa, derramó el té que se estaba sirviendo por un temblor repentino. Una extraña intuición lo asaltó. ¿Será que el niño de esa profecía realmente nació? La luna llena iluminaba la noche, presagio de los eventos que se desarrollaban. Los gritos del pequeño Gigi seguían resonando, un eco de su angustia. En el set, Jin Jun escuchó un grito lejano y se sobresaltó, pero el director no le dio tregua. ¡Acción!, le gritó mientras lo alzaban de nuevo. ¡Alto, alto, alto! ¿En qué tipo de postura estás? ¿En la de un perro comiendo mierda? El director lo reprendió duramente, forzándolo a descender y pedir disculpas. Para repetir la toma, ¿habré oído el llanto de Gigi o fue una ilusión?, se preguntó Jin Jun, confundido. Pero no hubo tiempo para dudas. El pequeño Gigi apareció en el set, llorando a mares y llamándolo, confirmando que sus miedos no eran una simple alucinación. Varios miembros del equipo intentaron detenerlo y consolarlo, mientras Jin Jun lo veía con el corazón encogido. A pesar del caos, la filmación tenía que seguir. El director dio la orden y Jin Jun se preparó para la siguiente toma, intentando concentrarse en su personaje y dejar atrás la angustia. Pero apenas había empezado la acción, con Jin Jun colgado de los cables, Gigi volvió a aparecer, gritando y aferrándose desesperadamente a su pierna. El pequeño, aún aterrorizado, se negaba a soltarlo, repitiendo que lo había buscado por mucho tiempo y que no quería quedarse solo. El set se convirtió en un desorden. El equipo, con caras de preocupación, pedía a gritos que bajaran a Jin Jun y al niño, mientras Gigi seguía llorando sin consuelo, con el miedo palpable de que su cuidador se fuera. Jin Jun lo abrazó con fuerza, intentando calmarlo, explicándole que solo estaba cansado y que todo estaba bien. Le prometió que al día siguiente irían a casa, que solo tenía que descansar un poco y que cuando abriera los ojos ya estarían juntos. Pero Gigi no quería oír razones, solo quería irse a casa con él en ese mismo instante. Mientras tanto, la paciencia del director se había agotado. Su mirada era fría y cortante, un claro mensaje de que la interrupción no sería perdonada. Uno de los asistentes trató de interceder, explicando que la cámara no había captado bien la cara de Jin Jin y que podían usar un doble para no perder más tiempo. Pero el director, con un sarcasmo evidente, se preguntó si el tiempo era realmente lo más importante para ellos, dejando claro que el problema no era solo el retraso. Con una sonrisa forzada y un intento de suavizar la tensión, Jin Jin le aseguró que todo estaba bien y se llevó a Gigi del set. Ya en el vestidor, lo regañó suavemente, explicándole lo peligroso que había sido su acción. Pero al ver la cara asustada del niño, que solo podía repetir que tenía miedo de que lo dejara solo, Jin Jin entendió. En un suspiro de arrepentimiento, lo abrazó fuerte. «Está bien, mi amor, todo está bien. Es mi culpa», le dijo, sintiendo el pequeño cuerpo de Gigi temblar entre sus brazos. De repente, un estruendo metálico rompió la calma. ¡Crack, crack! ¡Bam, bam! Los gritos de «Dios mío» y «Llama a una ambulancia» inundaron el pasillo. La gente corría de un lado a otro. «¡Rápido, vengan a ver!», se escuchó. Parece que alguien, Xiao Tang, había resultado herido. El caos volvía a reinar en el estudio. Jin Jin, con Gigi aferrado a él, miraba la escena preguntándose qué había pasado. A su alrededor, la gente murmuraba con preocupación sobre el accidente del doble, Xiao Tang, que se había caído y estaba muy mal. La preocupación se apoderó de Jin Jin al ver la sangre que manchaba el suelo. Rápidamente le cubrió los ojos a Gigi para protegerlo de la imagen tan fuerte.
Row, no veas, le dijo, intentando que el niño no presenciara la gravedad del suceso. Pero, a pesar de la mano de Jinjin, los ojos de Gigi se fijaron en la sangre que se extendía y pareció sentir el último latido, la energía vital del herido desvaneciéndose de forma extraña. Mientras tanto, el subdirector, el hombre de la gorra Jeep, trataba de poner orden, pidiendo espacio y que contactaran al hospital. Al ver a Jin-Yun, le informó que, con todo el desorden, no podrían seguir filmando y que era mejor que se llevara a Gigi a casa. Pero Jin-Yun, viendo la situación, se ofreció a ayudar. Si el equipo no tiene un médico en campo, yo podría hacer un tratamiento sencillo para detener el sangrado. Déjenme revisarlo, propuso. Un miembro del equipo, apurado, le dijo que la ambulancia tardaría 20 minutos y lo instó a ayudar si podía, pero le aclaró que no podía llevar al niño. El equipo de iluminación también había resultado herido, así que no había nadie más que pudiera cuidar de Gigi. Jin-Yun asintió. Se arrodilló para hablar con Gigi, sentándolo en una caja de equipo. Row, sé obediente y quédate aquí sentado, no te muevas, le pidió. No causes problemas a otros. Si te da sueño, aguanta un poco y no te duermas, regresaré por vos rápido. Gigi, con los ojos llenos de preocupación, le preguntó, «¿Te dolió mucho cuando tu mano se atoró en la puerta, verdad?» Jin-Yun le explicó que su compañero estaba muy herido y que iba a ayudarlo para que no le doliera más. El niño asintió, resignado pero triste. Con Gigi ya sentado y bajo la promesa de que regresaría pronto, Jin-Yun tomó una caja de primeros auxilios y se acercó a Xiao Tang. Junto a otro miembro del equipo, comenzó a aplicar presión sobre la herida. Mientras se concentraba, un tenue brillo rojizo pareció emanar de sus manos, algo que no pasó desapercibido para los ojos atentos de Gigi desde la distancia. Un tenue brillo rojizo pareció emanar de sus manos. Pero lo que Jin-Yun no sabía es que para Gigi ese brillo no era señal de ayuda, sino de una amenaza. El niño vio la energía rojiza introducirse en Xiao Tang y su mente asustada lo interpretó como algo sucio y peligroso, demasiado cerca de su protector. Aterrorizado por la escena y sintiendo que Jin-Yun lo había abandonado, Gigi gritó «Gigi» con desesperación, corriendo sin rumbo fijo. En su prisa, tropezó y cayó al suelo, soltando un grito de dolor. Mientras se levantaba adolorido y llorando, buscó refugio aferrándose a la pierna de un hombre del equipo que pasaba, pero lejos de encontrar consuelo, recibió un trato hostil. El hombre, visiblemente molesto por el caos, lo regañó con dureza, gritándole que no molestara y lo empujó. Gigi, sintiéndose completamente solo quería escapar, repitiéndose a sí mismo que necesitaba ir con Gigi, como si se hablara en tercera persona para darse valor. Mientras tanto, Jin-Yun seguía concentrado en curar a Xiao Tang, consciente de la energía que emitía y preocupado de que Gigi pudiera verla. Quería ocultarlo, pero ya era tarde. El hombre del equipo volvió a agarrar a Gigi, alzando la mano y gritándole que era un pequeño demonio y que solo traía mala suerte. Justo cuando parecía que la situación escalaría a más, una presencia imponente detuvo el golpe. El padre biológico de Gigi apareció de la nada, su rostro serio y su voz cargada de autoridad. Agarró la mano del hombre del equipo y con una mirada fría le preguntó, «¿Quién te permitió tocar a mi hijo?». Su presencia no solo detuvo el conflicto, sino que además pareció irradiar una energía propia. Gigi, que ya estaba asustado, se encogió y exclamó, «No quiero», tapándose la cara, como si esa nueva presencia también lo abrumara. Detrás del padre biológico, una mujer se acercó con una sonrisa, intentando cargar a Gigi y llamándolo joven amo. Pero el niño la rechazó con un grito de dolor y un rotundo «No quiero». Mientras el caos envolvía el set, el hombre que había maltratado a Gigi fue rápidamente arrastrado por guardias de seguridad. Jin-Yun observaba, impotente, cómo el destino de Gigi parecía tomar un giro inesperado. Pero el destino de Gigi ya estaba sellado por otra fuerza. El jefe, sin perder la calma, le ordenó a su asistente que se llevara al chico al carro. Gigi, llorando a los gritos, se revolvía y pataleaba, queriendo ir con Jin-Yun y rechazando a la mujer. Al ver la resistencia de su hijo, el jefe decidió encargarse él mismo, tomándolo en brazos. Aunque el hombre intentaba calmarlo con la promesa de que podría ver a Jin-Yun por un momento, Gigi solo susurraba el nombre de su cuidador, aferrado a la idea de no separarse de él. Y así fue. Aprovechando un descuido, Gigi corrió hacia Jin-Yun, quien seguía asistiendo a Xiao Tang después del accidente, y se refugió en sus brazos. Jin-Yun estaba sorprendido de verlo de nuevo y le reclamó al jefe qué hacía ahí, recordándole que no podía estar en el set. El jefe, impasible, le respondió que cómo iba a dejar que golpearan a su hijo. En ese momento, Gigi, aún en los brazos de Jin-Yun, señaló al hombre que lo había maltratado y dijo, «El hombre gordo es malo, quería pegarle a Row», refiriéndose a sí mismo con el apodo con el que lo llamaba Jin-Yun. La rabia que Jin-Yun sentía por el maltrato de Gigi se encendió aún más. No se lo iba a bancar. ¿Cómo alguien se atrevía a ponerle una mano encima a su Row? Mientras el tipo que había agredido a Jin-Yi se abalanzaba de nuevo, fuera de sí, gritando incoherencias, Jin-Yun lo enfrentó con una mirada desafiante. No iba a permitir que le hicieran más daño a su pequeño.
Tomando una decisión drástica, Jin-Jun se paró firme y le dijo al jefe: «Renuncio, te lo dejo a vos, búscate otro». Quería marcarle la cancha. Si él no podía proteger a Gigi, entonces el padre biológico tenía que hacerlo. Pero Gigi, aferrado a Jin-Jun, no quería soltarlo y se negó a que se fuera. El jefe, al ver la negativa, no estaba para negociaciones. Con una orden, sus guardias aparecieron de la nada y se llevaron a Jin-Jun y a Gigi por la fuerza, mientras el actor protestaba por la falta de una orden legal. El destino los esperaba en una imponente y lujosa mansión muy lejos del set de filmación. Se llevaron a Jin-Jun y a Gigi por la fuerza, mientras el actor protestaba por la falta de una orden legal. El destino los esperaba en una imponente y lujosa mansión muy lejos del set de filmación. Apenas llegaron, Jin-Jun seguía forcejeando y gritando para que lo soltaran, pidiendo volver a casa. Fue entonces que el jefe, sin una pizca de paciencia, lo enfrentó. Eran las 2 de la mañana y el jefe le preguntó a Jin-Jun qué se supone que un niño de 4 años debería estar haciendo a esa hora. Jin-Jun, con Gigi dormido en sus brazos, respondió que debería estar durmiendo. Su padre biológico lo reprendió duramente, criticándolo por haber llevado al niño a un set tan caótico y peor aún, por haberlo dejado sin supervisión. «No tenés la capacidad para criarlo», le dijo, con una mirada fría que cortaba el aire. A pesar de la tensión, el jefe les indicó una habitación para pasar la noche. Jin-Jun, con el pequeño Row aferrado a él, lo miró con una mezcla de desafío y preocupación. Una vez a solas, el actor se dio una ducha rápida para intentar calmarse. Mientras tanto, Gigi, que había estado profundamente dormido, se despertó en la cama y lo llamó. Jin-Jun salió del baño en bata, feliz de ver a su pequeño bien, y lo abrazó fuerte. Pero el momento de paz duró poco. De repente, Gigi se alteró y exclamó: «Algo quería atrapar a Gigi». En medio de su pánico, el niño tironeó de la bata de Jin-Jun y luego de su pelo, haciendo que el actor se quejara de dolor. «¿Qué haces, mi pequeño sucesor? Soltá que me quedo pelado», bromeó Jin-Jun, aunque con algo de dolor, tratando de calmar la situación. Justo en ese momento la puerta se abrió de golpe. Era el jefe, quien había traído a un doctor para que revisara a Gigi. Jin-Jun, totalmente distraído y jugando a lanzar a Gigi por los aires, ni los había visto entrar. Se dio vuelta de golpe, sorprendido, y preguntó: «¿Cuándo entraste?». El jefe, con su mirada severa, no estaba para juegos. Le ordenó al doctor que dejara la medicina y se fuera, antes de volverse hacia Jin-Jun. «Dame a mi hijo», dijo el jefe con autoridad. Jin-Jun retrocedió, negándose rotundamente. El jefe se acercó, cada vez más irritado. «No quiero volver a repetirlo. Dame a mi hijo». «No te lo daré». «Es más de medianoche y no ha dormido. No estés jugando. ¿Sabés qué hora es? Son las 3 de la madrugada. ¿Cómo podés tener a mi hijo así, acompañándote despierto a esta hora?». Intentó agarrar a Gigi por la fuerza, pero el niño, asustado y aferrado a Jin-Jun, le tiró del pelo al actor para evitar que lo separaran de él. «¿A mi hijo así, acompañándote despierto a esta hora?». Intentó agarrar a Gigi por la fuerza, pero el niño, asustado y aferrado a Jin-Jun, le tiró del pelo al actor para evitar que lo separaran de él. Jin-Jun, entre un grito de dolor, se resbaló y cayó sobre la cama. El jefe, que todavía tenía a Gigi en brazos, se tambaleó y terminó encima del actor, en una posición bastante sugerente. Con Gigi en medio, los dos quedaron cara a cara, con pétalos de rosa y brillos por todos lados, como si fuera una escena de novela. Jin-Jun, con la cara roja, le dijo al jefe que estaba demasiado cerca y para romper la tensión, le tiró una camisa para que se vistiera. Pero el jefe no se inmutó, más bien le respondió fastidiado: «¿Qué te molesta? Somos 2 hombres. Lo que vos tenés, yo también lo tengo». Jin-Jun, que ya se había puesto su pijama, le reprochó que se metiera en su habitación a medianoche y se puso a revisar la mano de Gigi. El jefe, ya sentado en el sofá con el niño, le explicó que Gigi se había herido y que necesitaba desinfectarle la mano. Al escuchar eso, Jin-Jun se acercó de inmediato, preocupado, y tomó la mano de Gigi, preguntándole a su Row si le dolía y pidiéndole que resistiera un poquito mientras él buscaba las cosas en la caja de primeros auxilios. Con sumo cuidado, le sopló y presionó suavemente la herida, consolando al pequeño que ya empezaba a lagrimear. Gigi, a su vez, le pidió un beso en la mano para que no le doliera. Jin-Jun, sin dudarlo, se la besó mientras el jefe los observaba en silencio. Después de ese momento tan tierno, el jefe se levantó y se fue, cerrando la puerta tras él con una expresión pensativa. Mientras tanto, Jin-Jun, con mucho esmero, terminó de vendarle la mano a Gigi, explicándole la importancia de avisar si se lastimaba para evitar infecciones. El niño, inocente, lo miraba confundido por la palabra suciedad, así que Jin-Jun se tomó su tiempo para explicarle que si la mugre entraba en la herida, le iba a doler mucho. Gigi no se convenció del todo, y, con esa lógica infantil, preguntó cómo podía estar sucio si acababa de bañarse. Jin-Jin, con una sonrisa, se olió disimuladamente para comprobar que no olía mal, pensando que quizá Gigi había visto algo más en sus sueños. Y era cierto. El niño le confesó que había soñado que le salía sangre a Jin-Jin, y eso lo había asustado mucho.
Jin lo abrazó y lo tranquilizó, explicándole que los sueños a veces son al revés y que él estaba perfectamente bien, sin heridas ni sangre. Lo acomodó en la cama y le pidió que se durmiera. Cuando la luz se apagó, Jin se quedó pensando en lo que había pasado. Se sentía culpable por haber llevado a su hijo a un lugar tan caótico y haberlo expuesto a eso. Le dolía pensar en lo asustado que debió estar Rou. Pero no era el único que seguía dándole vueltas al asunto. Desde la oscuridad, la voz de Gigi volvió a preguntar dónde se había ido la suciedad. A la mañana siguiente, el sol ya brillaba sobre la mansión. Jin despertó junto a Gigi, quien dormía plácidamente a su lado. Lo miró con ternura, acariciándole la cabeza, disfrutando de ese momento de paz antes de la rutina. Pero, de repente, un detalle lo sacó de su burbuja. ¿Esta no era su casa? Se incorporó de golpe, dándose cuenta de la opulencia de la habitación. Cierto, habían llegado tan tarde la noche anterior que ni se había dado cuenta. Era demasiado elegante. Intentó despertar a Gigi, con el humor de siempre, diciéndole que se levantara o el sol le iba a quemar el trasero, pero el niño solo se dio vuelta. Con una sonrisa resignada, Jin se calzó unas pantuflas y, con cautela, abrió la puerta. Lo que vio lo deslumbró. Un recibidor enorme, con escaleras majestuosas y candelabros que brillaban. Una empleada se acercó, le dio los buenos días y le informó que el jefe había salido, pero que el desayuno ya estaba listo en el primer piso. Jin le dijo que lo esperara un momento, que iba a despertar a Gigi. Con paciencia, lo ayudó a levantarse, lo cargó y lo llevó al baño. Allí, los dos se lavaron los dientes, salpicando agua y haciendo burbujas, como si fuera un día cualquiera. Después, con Gigi en brazos, bajaron por las escaleras principales. La inmensidad y el lujo de la mansión seguían siendo abrumadores para Jin, que casi se sentía mareado de tanta ostentación. El desayuno los esperaba. Allí, un festín los esperaba. La mesa desbordaba con platos brillantes, una muestra más del lujo al que Jin y Gigi ya se estaban acostumbrando, aunque para Jin seguía siendo impactante. Mientras comían con ganas, un asistente le acercó su celular. El jefe lo había enviado porque Jin lo había olvidado en el auto, pero la tranquilidad del desayuno se rompió con una llamada. Era el agente Shang Ye y su tono no era nada amigable. Le ordenó a Jin que se presentara de inmediato en la agencia para hablar de los incidentes del día anterior. Con el corazón en un puño, Jin se dio cuenta de que lo que había pasado era grave y que tenía que ir, pero también sabía que no podía dejar solo a Gigi en esa mansión y que además no lo iban a dejar llevarse al niño. Tengo que ingeniármelas para sacarlo de acá, pensó. Con una idea en la cabeza, levantó a Gigi en brazos y con un entusiasmo un poco forzado le dijo: «Vamos, Rou, acompáñame a conquistar el mundo». Ambos corrieron hacia la salida, pero un empleado los detuvo en seco. «Señor Ji, usted puede irse cuando quiera, el chofer está listo», aclaró el hombre, «pero el joven amo debe quedarse acá». El plan había fallado. Jin se frustró, entendiendo que estaban bajo una especie de arresto domiciliario, pero no se dio por vencido. «Hora del plan 2», se dijo a sí mismo, y con una sonrisa cómplice le susurró a Gigi: «Querido Rou, es hora de tu actuación». Gigi, entendiendo perfectamente, asintió con determinación. Mientras tanto, en una junta de negocios, el jefe recibió una llamada urgente. Su asistente le informó que Jin y Gigi habían escapado de la mansión. Resulta que, poco después de volver, Gigi empezó a quejarse de dolores. Jin, insistiendo en una revisión médica completa, usó esa excusa para llevarse al niño, y en el camino se fugaron. La noticia lo hizo estallar de furia. «¡Encuéntrenlos inmediatamente!», gritó, golpeando la mesa. Colgó el teléfono visiblemente molesto. ¿Cuándo van a aprender a contenerse? ¿Creen que escapar es suficiente? «Ustedes dos solo esperen», pensó, con la mirada endurecida. Pero la verdad era que, mientras el jefe planeaba su siguiente movimiento, Jin y Gigi corrían felices por la entrada de un hospital, celebrando su exitoso escape. El plan fue un éxito. Después de su audaz escape, Jin y Gigi se encontraron con el agente Shang Ye, probablemente en su casa, y justo cuando empezaban a relajarse, apareció una caja de pasteles de luna. No eran cualquier cosa. Gigi, Jin y Shang Ye quedaron hipnotizados por esos dulces tan especiales. Shang Ye explicó que eran un regalo del bisabuelo de Gigi, y no solo eran bonitos, sino que venían con una historia digna de leyenda. Según la tradición, estos pasteles estaban imbuidos con el poder de la audiencia de Dongyang, hechos con la esencia del sol y la luna, preparados durante 774 días de meditación. La promesa era tentadora: salud, fuerza y belleza para quien los comiera. Todos se emocionaron, pero la burbuja de la fantasía se pinchó cuando el bisabuelo apareció para poner los puntos sobre las íes. Los pasteles no podían tocarse hasta el festival de medio otoño, y solo bajo la luz de la luna para potenciar sus efectos. Después de su sermón, guardó la caja bajo llave, dejando a los tres con un antojo insaciable. Ni los pasteles de luna comunes que les ofreció consolaron la decepción de Shang Ye y Gigi, que, llenos de frustración, no tardaron en conspirar.
Mientras Jin Hyun se preparaba para salir, ajeno a los planes de sus compañeros, Ji Yi lo despidió con ternura. Apenas la puerta se cerró, Shang Ye y Ji Yi lanzaron la Operación Luna. Rápidamente descubrieron que la caja estaba bajo llave y el único que podía tenerla era Jin Hyun. Así empezó una divertida y sigilosa búsqueda. Durante varios días, Shang Ye y Ji Yi siguieron a Jin Hyun por toda la casa, mientras cocinaba, trabajaba en su computadora e incluso cuando se duchaba. Jin Hyun sentía que algo raro pasaba, pero no podía precisar qué. Con el festival de medio otoño a la vuelta de la esquina y la llave sin aparecer, Shang Ye decidió que era hora de pasar al mejor plan. Esa noche, Ji Yi, disfrazado de pato, se acercó a Jin Hyun, quien estaba en su bata, y con una dulzura irresistible le pidió dormir con él. Jin Hyun, incapaz de resistirse a la ternura de su hijo, aceptó. Pero la sorpresa no terminó ahí, porque Shang Ye, con una sonrisa pícara, sugirió que los tres durmieran juntos. Jin Hyun, un poco desconcertado pero sin poder decir que no, accedió. Y así, la misión de conseguir los pasteles se convirtió en una noche de pijamada improvisada, donde los tres durmieron plácidamente en la misma cama. Apenas amaneció, Shang Ye y Ji Yi, con ojos chispeantes, se levantaron sigilosamente, dejando a Jin Hyun dormido. Con una sonrisa de victoria, Shang Ye les mostró a Ji la llave que había sacado de entre las pertenencias de Jin Hyun mientras dormía. La misión había sido un éxito. Rápidamente encontraron la caja de los pasteles de luna y empezaron a devorarlos con total alegría. Mientras tanto, Jin Hyun se despertó y sintió el vacío a su lado. Se alarmó al no encontrar a nadie en la cama y empezó a buscarlos por toda la casa, preguntándose a dónde se habían ido. Los encontró en medio de la sala, comiendo los dichosos pasteles. ¡No coman eso!, gritó, recordando la advertencia del bisabuelo de Ji Yi. Esos pasteles solo se podían consumir durante el festival de medio otoño. Pero los conspiradores no le hicieron caso, demasiado ocupados disfrutando del ¡qué rico! De repente, la alegría se les borró de la cara. Empezaron a sentirse mal, con espasmos y hasta parecían caerse. Jin Hyun, totalmente asustado, pensó que se habían intoxicado y rápidamente marcó al 120 para pedir una ambulancia. Pero justo en ese instante, el escenario cambió por completo. Shang Ye y Ji Yi empezaron a brillar con una luz extraña y luego, como por arte de magia, se transformaron. Shang Ye se veía como un hermoso ser etéreo con ropas tradicionales, mientras Ji Yi se convirtió en un conejito adorable que agitaba sus orejitas. Jin Hyun, con el teléfono en la mano, no podía creer lo que veían sus ojos. ¡Qué demonios!, balbuceó y rápidamente colgó la llamada de emergencia. Era evidente que no se trataba de una intoxicación común. Lejos de ahí, en su oficina, el jefe recibió una llamada urgente. Su asistente intentó recordarle que tenía reuniones importantes, pero él, sin dudar, se levantó y se abotonó el saco. «¿Reuniones?», respondió con seriedad. «¿Más importantes que mi hijo?». Decidido, salió a buscar a Ji Yi y, al enterarse de que estaban en un hospital, mandó a todos sus hombres a revisar cada habitación, desesperado por encontrarlos. Pero Jin Hyun y Ji Yi, mucho más astutos de lo que el jefe imaginaba, se movían sigilosamente. El incidente en el hospital había sido otra de sus ingeniosas artimañas para escapar de la mansión. Mientras los hombres del jefe registraban el lugar frenéticamente, ellos se colaron por las puertas traseras y se subieron a un bus, soltando un suspiro de alivio. «Row Row, tu actuación fue maravillosa. La próxima película definitivamente será tuya», le dijo Jin Hyun, orgulloso, a lo que el pequeño respondió con una sonrisa. «Es porque Ji Yi me enseñó muy bien». Entre risas y un abrazo lleno de corazones, celebraron lo bien que había salido todo. Pero la burbuja de alegría explotó en el momento en que salieron del edificio de Shang Cheng Entretenimiento. Una multitud de fans se agolpaba, cámaras en mano, gritando por la llegada de Lily, una actriz que en algún momento fue la protegida de Jin Hyun. Él la vio saludar y pensó para sí mismo en la enorme diferencia entre ellos ahora. Antes, Lily lo llamaba hermano Ji con respeto, y ahora la situación se había invertido, dejando un sabor agridulce en la boca de Jin Hyun. Mientras tanto, en la oficina de su agente, Chang Ye se tocaba la puerta. Al entrar, Jin Hyun, con Ji Yi de la mano, saludó a su agente explicando que tenía que cuidar del niño por unos días porque sus familiares no podían. «No te preocupes, es muy obediente y no va a molestar», le aseguró, a lo que Ji Yi, con ojos adorables, repitió. «Row Row es obediente, hermana». La dulzura del pequeño derritió a Chang Ye, quien, con una sonrisa, los invitó a sentarse. Pero la conversación tomó un giro inesperado cuando Chang Ye, con una seriedad que no era usual, le preguntó a Jin Hyun si había agredido a alguien. En la cabeza de Jin Hyun se dispararon todas las alarmas. Pensó en el director Pang y el incidente pasado, imaginándose un escenario en el que la policía lo esperaba para arrestarlo por agresión.
Pero Shang-Ye lo interrumpió, revelándole que el director Pan estaba grave, con múltiples fracturas, y que lo peor no era eso, sino que se había descubierto un escándalo de desvío de fondos en el que él y todo el equipo de filmación estaban involucrados. ¿Una patada mía puede causar fracturas? ¿Me van a demandar?, pensó pálido. El doble de acción, quien había sufrido el accidente, seguía en terapia intensiva, y su diagnóstico no era nada bueno. Jin Yoon, leyendo el periódico, no podía creerlo. No solo retirarán los fondos, sino que también revisarán las cuentas del director y del grupo de filmación. Y añadió un dato escalofriante: su cancelación como actor se había negociado esa misma mañana. Shang-Ye le aclaró que el director Pan no sabía quién lo había agredido, por eso su pregunta. Jin Yoon seguía confundido. ¿Yo? Pero si yo soy el tipo de persona que se pierde entre la gente, nadie me nota, dijo. A lo que Shang-Ye, con un suspiro, le respondió que precisamente por eso no lograba atraer la atención de los más famosos. ¿No has pensado que tenés muy mala suerte?, le preguntó directo. Pero no era solo mala suerte. Shang-Ye le reveló que, si ese grupo estaba detrás del incidente, no era una coincidencia. Varias de sus películas habían sido retiradas o eliminadas, y en los proyectos actuales apenas si se lo veía de fondo. En resumen, tu mala suerte no es algo común, concluyó Shang-Ye mirando a un desanimado Jin Yoon. Tampoco está mal decir que alguien está detrás de escenas, y no me culpes por no haberte enaltecido bien todos estos años. La verdad era clara, la carrera de Jin Yoon estaba siendo saboteada. Shang-Ye le soltó que él mismo decía tener una cara súper popular y se preguntaba cómo era posible que todavía no fuera famoso, porque hasta Dios come arroz, queriendo decir que todos necesitan esforzarse para conseguir algo. Jin Yoon, con su optimismo de siempre, pensó que quizás solo necesitaba trabajar más duro, pero su agente fue directa. La verdad es que sos el más trabajador que tengo, pero simplemente tenés mala suerte. Por esa razón, su contrato se cancelaba y lo mandaban de vacaciones indefinidas. Jin Yoon, con Gigi a su lado, aceptó la noticia, aunque por dentro aún buscaba una explicación o una forma de revertir su situación. Mientras tanto, la furia de el jefe seguía creciendo. Sus hombres finalmente los ubicaron. ¿Dónde? En el set de un anuncio publicitario. ¿Cómo que están haciendo un anuncio?, explotó el jefe. Sin entender cómo, con tanta gente buscándolos, Jin Yoon y Gigi podían estar tan tranquilos trabajando en algo así. Pero Jin Yoon, ajeno a la persecución de su jefe y su propia mala suerte, estaba dando una clase de profesionalismo en el set. Cambiaba de ropa, posaba, mostraba esa mirada poderosa que le pedían y el equipo no paraba de elogiar lo apuesto y atractivo que se veía. Era obvio que lo que fuera que estaban grabando iba a ser un éxito. Con Gigi sentado en su regazo mientras le retocaban el maquillaje, Jin Yoon sonreía mientras el pequeño Rou le recordaba que su estómago tenía hambre. «Trabaja rápido para que podamos ir a comer mucho», le dijo Jin Yoon con cariño. De repente, el director, que hasta ese momento había estado dando órdenes, se quedó embelesado con la ternura de Gigi. El niño, con su carita angelical, desató un ataque de lindura en todo el equipo. El director, completamente flechado, le preguntó a Jin Yoon quién era el pequeño. Jin Yoon respondió que era su primo. Entonces, el director, con tal de tenerlo en las fotos, les hizo una propuesta irresistible. ¿Qué tal si el pequeño se saca unas fotos con vos a cambio de cupones para la exclusiva pastelería Yaya? Los ojos de Jin Yoon y Gigi brillaron al unísono. «¡Trato hecho!», exclamaron, posando juntos, felices y listos para la próxima dosis de azúcar. Mientras Jin Yoon y Gigi se lucían con poses adorables que derretían a todo el equipo de producción, con un dedo firme señaló la foto del actor en el escritorio y ordenó sin dudar: «Bloquéalo por completo». ¡Madre mía, qué capitulazo! Si el jefe quiere bloquear la carrera del prota, ustedes desbloqueen ese botón de like, suscríbanse para no perderse nada y comenten qué manhwa quieren ver después. Nos vemos en el próximo video.